Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta plática para nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de la materia de oclusión de sexto semestre, oclusión 2. Si recuerdan, en el anterior video que realizamos, hicimos un guarda de acetato y hicimos todos los pasos para poder realizar un guarda de acetato. Ahora vamos a realizar un guarda para llevar esos cóndilos a céntrica en su cavidad glenoidea, ¿sí? O de reposicionamiento mandibular. Tenemos que tener modelos debidamente bien articulados con su registro de mordida. Tenemos que tener nuestro articulador semiajustable, materiales como la cera, papel articular, nuestro mechero son parte fundamental que tenemos que utilizar para esta práctica. Entonces, estos guardas pueden ser articulados en máxima intercuspidación, o también lo que podemos hacer es que podemos articular nuestros modelos en céntrica, llevando esa mandíbula con las laminillas de Long. Esa es una opción, desprogramando la mandíbula y llevándolo a céntrica con las laminillas de Long y haciendo un registro de mordida en céntrica. Entonces nosotros articulamos en habitual. Entonces nosotros vamos a hacer el diseño en máxima intercuspidación, vamos a hacer el diseño de nuestro guarda en cera primero en habitual o en máxima intercuspidación. Vamos a hacer la ya anterior, vamos a hacer la desoclusión posterior para poder llevar esa mandíbula a su posición. Y entonces ahí vamos después a mandar nuestro modelo ya con el guarda en cera totalmente ya terminado. Lo vamos a mandar al laboratorio para que el técnico dental haga el acrilado de este guarda en cera que hicimos y nos lo manda en una siguiente cita ya en acrílico termocurable para que nosotros lo coloquemos en boca. Hay ocasiones que hay ciertas contracciones de la resina acrílica del guarda y entonces tenemos que hacer un ajuste con fresones de carburo de tungsteno en la parte interna del guarda. Realmente es muy poco el desgaste, es un pulido con el fresón de tungsteno muy suavecito para tampoco no desajustar el guarda. Simplemente nada más lo que queremos es que se inserte perfectamente bien, que tenga retención y tal cual como nosotros lo hicimos en cera, tal cual se vea representado en acrílico posteriormente. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro diseño del guarda oclusal. Nosotros lo hicimos el montaje en máxima, como ahorita lo comenté. Entonces, como es en máxima intercuspidación, el vástago, si ustedes recuerdan, el vástago va a quedar en 0. Si nosotros lo articuláramos en céntrica, con laminillas de log y con registros de mordida, con las laminillas de log, entonces nosotros vamos a calibrar esa cera que fue ocluida por nuestro paciente, pero que no fue perforada. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos los registros de mordida en habitual en quinto, hicimos registros de mordida en cera, hicimos registros de mordida con silicone bite, ¿sí? Y si recuerdan, bueno, el paciente ocluyó hasta su máxima intercuspidación. Entonces este montaje fue en máxima, entonces el vástago está en 0. Si fuera en céntrica, entonces con un calibrador de cera, si recuerdan los calibradores de cera, la diferencia de un calibrador de cera a un calibrador de metales, este es de cera, porque los bocados son más anchos, son un poquito de mayor grosor, y este es el calibrador de metal, es más fino el
el bocado del calibrador de metal. Entonces vamos a utilizar este calibrador. Este calibrador lo que nos va a marcar aquí, dependiendo de lo que prense de esta parte, entonces podemos aquí ver de qué grosor está nuestra cera. Entonces este es otro instrumental que nos va a servir para, y que tenemos que tener a la mano siempre para poder saber cuánto es el grosor también de nuestro guarda, o inclusive hasta de nuestros registros de mordida. Entonces, como repito, está en 0 nuestro vástago, para poder saber exactamente cuánto es lo que vamos a incrementar la dimensión vertical de nuestro paciente. Entonces, lo que vamos a partir primero, vamos a quitar nuestro modelo del articulador debidamente bien terminadito, como siempre lo comentamos. Vamos a utilizar una hoja de cera de la marca Roson Wax. Pueden ser de textura mediana, o puede ser también una textura extra dura. Tenemos que reblandecer perfectamente bien nuestra cera para que esté flexible, para que yo la pueda manejar y la pueda manipular cómodamente en mi modelo de trabajo. Todos los guardas, repito, todos los guardas que sean para poder reposicionar la mandíbula, para poder hacer una guía anterior, tienen que ser articulados en articulador semiajustable, para inclusive ahí hacer un diagnóstico exacto y una interpretación de alguna zona de interferencia que tenga nuestro paciente. A diferencia de un guarda de estabilización como el que hicimos de acetato, aquel simplemente nada más es de oclusión, de relajación, de estabilización. Pero estos, a diferencia, estos ya identificamos con los modelos articulados qué está pasando en esa boca de nuestro paciente. ¿Sí? Hay ocasiones que hay chasquidos, hay ruidos articulares, hay dolor articular inclusive, hay crepitación. Entonces tenemos que identificar por qué. Entonces vamos a suavizar la cera, y una vez suavizándola con el modelo superior, si recuerdan cómo hicimos los registros de mordida, suavizamos la cera, la llevamos suavemente hacia el paladar, la adaptamos, esto al inicio se va a parecer mucho a los registros de mordida que les he pedido. Si recuerdan, en los registros de mordida yo les había pedido que cortaran de canino a canino. Este va a cambiar porque es obviamente para un guarda y tiene que estar totalmente bien estabilizado. Entonces por eso hay que suavizar la cera para que se pueda adaptar perfectamente bien a nuestro modelo superior. Entonces una vez que ya lo adaptamos perfectamente bien y que se hizo casi una réplica ahí de su arcada, si ven. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer el corte a nivel del tercio medio de los dientes. Primero podemos eliminar todo el sobrante, y en el caso del paladar lo vamos a llevar hasta hasta involucrar la última arruga palatina, para que le dé toda esta zona estabilidad. Y además esta zona nos va a servir para colocar la guía anterior. Entonces ahorita nada más lo que hice fue retirar excedentes. Ahorita lo que voy a hacer van a ser los cortes a nivel del tercio medio.
retiramos los sobrantes. En la parte posterior eliminamos en la parte distal ahorita al inicio nada más para retirar este excedente, ¿sí? Que quede al inicio así. Ahora identificamos dónde está la última arruga palatina. En esta paciente está hasta acá. Que queden todos los bordes bien redondeados. En cualquiera de los materiales que utilicemos, tienen que quedar los bordes bien redondeados. Entonces vamos a calentar un poquito la espátula para redondear todos los ángulos. Siempre, si ven ahorita ahí como brincó, porque la cera se derramó en el mechero. Por eso siempre es importante que se cubran, que traigan bata desechable, pueden traer guantes, pueden traer hay que traer sus lentes de protección, porque no sabemos en qué momento pueda brincar algo, y entonces cubriendo todo, inclusive también su gorro desechable, principalmente de los de elástico, nos cubren mejor, y ahorita con el control de infecciones es mejor utilizar los de elástico para hombres y para mujeres. Entonces ya una vez que redondeamos todos los ángulos, si lo ven, ¿sí? Involucrando la última arruga palatina, que quede bien redondeadito. Vean, bien redondeado todos los bordes. Entonces ahora bien, lo vamos a llevar al articulador. Y en el articulador lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que ocluya. Aquí podemos aflojar nuestro tornillo de fijación del vástago. Aquí lo que podemos hacer es aflojarlo nada más un poquito. Ya sabemos que esto quedó en cero, entonces sin problema, sin perdernos. Entonces aquí simplemente ya con la oclusión del guarda, vean, aquí ya está estabilizado. Acá está estabilizado, ¿sí? Y en la zona anterior está estabilizado. Entonces aquí vemos cuánto fue lo que subió el vástago o el grosor de nuestra cera. Aquí subió entre 1 y 1.5. Simplemente nada más el grosor del puro guarda, si estuviera ahí estabilizado. Ahora tenemos que hacer la guía anterior, ¿sí? Entonces habrá casos que también les pidan, antes de hacer esto, que ya ustedes levanten la dimensión vertical 2, 3, 2 milímetros. Hay ocasiones que ya se los programan. Entonces hay una desoclusión. Y ahí pueden diseñar el guarda para que contacten nada más el sector anterior y el sector posterior quede en el aire. A mí en lo particular me gusta primero realizar, y de todos modos siempre tener aquí en cero la relación, o si fue modificado la dimensión con las laminillas y el registro, entonces también hay que tenerlo bien registrado. Si recuerdan que les pedía las fotografías cuántas laminillas fueron las que utilizaron,
Entonces aquí está entre, aquí es 1,5. Inclusive si queremos reducir un poquito, ahí está estabilizado. Vean, estabilizado, pero no está perforado el registro. ¿Sí? Vean. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el diseño de la guía anterior. Y una vez que ya lo tenemos ahí estabilizado, ahí sí ya, ahorita volvemos a hacer la fijación. Volvemos a hacer la fijación del tornillo de nuestro vástago. Para que no se nos apriete un poquito de más y se perfore. Si recuerdan esta porción, que fue la que corté de aquí, del paladar, ¿sí? Esta nos va a servir. Esta nos va a servir porque vean, toman la misma forma de donde vamos a hacer un incremento de esa dimensión vertical. Nomás lo único que voy a hacer es que voy a recortar las esquinas, las voy a redondear, porque lo único que quiero que llegue esta zona de incremento, lo único que quiero que llegue es de canino a canino, nada más en la zona anterior. Entonces vuelvo a suavizar mi cera, ¿sí? Y le voy a llevar de canino a canino. Entonces aprovechamos todo, no desperdiciamos. Esta parte nos va a servir perfectamente bien. Voy nuevamente a quitar acá no llega canino, lo voy a recorrer un poquitito más para acá. Ahí está, que quede bien centradito. Con sus dedos pueden suavizar y que se adapte esta nueva porción a la inicial que colocamos. Entonces todas las zonas de unión, calentamos nuestro instrumento y lo sellamos. Siempre bien protegido, chavos, lentes, cubreboca, aunque estemos trabajando fuera de nuestro paciente. Siempre hay que tomar las medidas necesarias. En el caso del laboratorio podemos cambiar esta desechable, pero obviamente por su bata blanca de manga larga. Esa también les ayuda para, si brincar algo caliente, les protege sus brazos. ¿Sí? Y acá también que se pierda la unión, que quede bien terminado
porque así como ustedes manden la cera, así se va a ver reproducido en acrílico. Si ustedes mandan una cera irregular, no bien terminada, en el acrílico va a pasar exactamente igual. Entonces lo que puedo hacer aquí ya con la cera, con la espátula sin calentar, para darle un terminado a mi cera, puedo un poquito regularizar todos los bordes. Si tienen su mecherito de esos de plástico que parece como un sopletito, con ese le pueden calentar, apretar suave, con control, que no sea mucho, pero avienta una flamita y eso también hace que se... Y si no, también pueden hacer esto, sin, nada más por episodios cortos. Vean. A veces yo utilizo, puede ser un algodón, cuando ya la suavizan la cera, para que quede mejor terminado. Con una gasa de algodón o un algodón, pueden dejar bien lisas las superficies. ¿Sí? Entonces aquí hicimos un incremento de un grosor de cera, que fue el que les dije que tomamos de aquí. ¿Cuánto mide este grosor? Si lo llevamos al calibrador, son 2 milímetros. 2 milímetros, que va a ser el aumento de la dimensión vertical. ¿Sí? Entonces eso es lo que mide la hoja de cera, 2 milímetros. Entonces si nosotros lo llevamos al articulador, vamos a hacer aquí lo siguiente. Ahí ya tiene mucho más contacto la zona anterior, que es lo que quiero. Aquí la idea es que entre más dientes contacten en la zona anterior, mucho mejor. Entonces nos podemos ayudar de nuestro papel articular con una hoja completa. ¿Sí? Y hacemos aquí el contacto con el tornillo de fijación, y hacemos, golpeamos suave para ver cuántos contactos son los que están apareciendo. Si ven aquí, los contactos que aparecen son los de los caninos. Yo lo que quiero que estos contactos se recorran a que contacten laterales y centrales. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a desgastar con mi espátula sin calentar, así como está, fría, y elimino esos puntos de contacto. Lo que quiero es que contacten ahorita laterales y centrales, que son los que me van a originar la guía anterior como tal. Entonces volvemos a checar con papel articular, tornillo de fijación bien apretadito, porque si esto yo no lo aprieto, entonces pues se iría todos a contactar. Entonces lo que voy a hacer aquí es
los dos lados del papel. Aquí ya pegó tenue los caninos. Aquí ya está pegando un lateral. El lateral el contacto del lateral no lo desaparezco. Nada más desaparezco lo de los caninos. Vean. Aquí está apareciendo un lateral, un contacto, y aquí otro contacto de lateral. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Contacto de un lado, del otro lado. Vean. El contacto de lateral ya está un poquito más firme. Aquí hay un canino. Aquí este canino ya no está ocluyendo. Que eso está bien. Lo que quiero, acuérdense que es guía anterior. Como esta zona yo le incrementé de canino a canino, son 2 milímetros, y estoy rebajando el excedente o la zona de interferencia de caninos, difícilmente va a haber una perforación de esa cera, porque yo incremento, son 2 de esta primera y otros 2 son casi 4. Entonces vuelvo a pasar papel articular. Si ven aquí, hay un contacto en premolares. Los puedo retirar, pero no va a ser retirado al tanteómetro. Utilizo mi calibrador de cera. Entonces yo entro, tiene una parte más larga y una parte más corta. Entro sobre la parte más larga, le introduzco por dentro de la cera y mido cuánto está. Y mide 1.8. Y acá 1.5. Del otro lado 1.2. Lo puedo dejar en 2 milímetros y ya no contacta sin problema. Entonces aquí en el caso de premolar también voy a quitar con mi espátula sin calentar. Y en este caso también del otro premolar. ¿Cuánto? Nada más a eliminar el contacto que hay ahí. Sigo dejando laterales. Aquí hay el canino, mire, este sí lo quito. Y la forma de eliminar ese punto prematuro es inclinado, no es plano. 45 grados. Inclinando. Inclinado. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer lo mismo con mi papel articular. Si ya ven que esté muy perforado, hay que tomar uno nuevo para que veamos que haya un contacto fiel y bien marcado. Entonces contacto, laterales, los laterales ya están firmes su contacto. Vean, los laterales ya. Lo que voy a hacer para ayudarle a que los centrales peguen, lo voy a eliminar suave, 45 grados, para ayudar a que los centrales también contacten. Entonces vuelvo a marcar. Ahí está pegando un central, acá está un lateral.
Aquí hay un lateral, central, central, lateral. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a eliminar, aquí había un contacto de un canino otra vez. Lo eliminamos. Este también es de canino. Inclinación a 45 grados. ¿Sí? Volvemos a hacer la oclusión. Acuérdense que el tornillo de fijación bien firme sobre el tornillo de fijación del vástago. Aquí sigo teniendo un canino. Esto también, canino. Canino lo retiro. Pero ya está estabilizada la oclusión aquí en anteriores. ¿Sí? Entonces ahí está toda la zona anterior. Ahora bien, si les piden que también tenga guía canina al mismo tiempo que guía anterior, entonces ese contacto que se estaba formando también lo pueden dejar. Y entonces ahorita vean, ahí está nada más de lateral a lateral. Si quieren que haya contacto canino para que haya una desoclusión y sirva al mismo tiempo, entonces ese canino no los desaparecen, y entonces cuando el paciente haga los movimientos de lateralidad va a tener la desoclusión, lateralidad, va a tener la desoclusión posterior, la protección canina, ¿sí? Entonces ahora bien, ahora que tenemos ya estos contactos, ahora nos vamos a ir a la zona posterior, porque lo que queremos es que haya una desoclusión que no contacte la cera, o lo que va a ser posteriormente la guarda en acrílico con los dientes posteriores de premolar a premolar, y de premolar a premolar no tiene que contactar, entonces tiene que pasar libre. Ahí se observa bien. Si yo coloco mi papel articular ahí, lo retiro con todo y ocluyendo, no voy a apretar, porque de todos modos está el vástago ahí firme. Entonces ahí detengo y saco. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Ocluyo, saco. ¿Sí? Entonces aquí veo, ahí todos esos contactos posteriores. Voy a retirar mi modelo. Entonces lo que voy a hacer, recuerden, no voy a rebajar al tanteómetro. Utilizo mi calibrador. Veo cuánto está mi cera. Tiene 2 milímetros. Perfecto. Más de 2. Donde están todos los contactos de papel articular, mido mi cera para ver si me permite rebajarla sin que se perfore. Bien, 1,5. Acá de este lado tenemos 1,5. 1. Casi 2. Entonces, vean, contactos anteriores, esto es lo que tengo que desaparecer. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar mi guarda en el modelo. Entonces también voy a ir eliminando los contactos posteriores. Entonces voy a eliminar el segundo molar, primer molar, premolares,
Entonces este procedimiento lo voy a hacer n número de veces sin que se perfore la cera en la parte posterior, hasta que el papel articular pase libre. ¿Sí? Lo pueden hacer 1, 2, 3, 5. ¿De qué grosor hay que dejar la parte posterior de nuestra cera? Si es posible de 1 milímetro. Si ustedes ven que no pasan su papel articular en oclusión y se sigue atorando cuando sacan, y ya esto, la cera ya en la parte posterior ya va haciendo una reducción de 1 milímetro, 0.8, ahí se detienen. Ya no sigan rebajando, mejor lo que hay que hacer es vuelven a reblandecer el mismo tramo de cera en forma de abanico, como lo hicimos, si recuerdan, como lo hicimos aquí. Vuelven a hacer un incremento. Yo lo que les recomiendo, para que ya no tengan 2 milímetros de este grosor, entonces reblandecen su cera, la aprietan y la miden, que tenga 1 milímetro. Aquí tiene menos de 2, ¿sí? Entonces la suavizan. Si es que hay que volver a hacer un incremento, entonces la suavizan, la adelgazan y que mida 1. Una vez que ya mide 1 ese abanico, vean, aquí ya apreté y es 1,5. Entonces, ya que quede a 1 este grosor, entonces llevan una nueva porción al sector anterior, en dado caso que la parte posterior se le siga adelgazando y siga habiendo contactos posteriores. Entonces, esto va a ser n número de veces hasta que vean que el pase libre. Bien. Checo con mi papel, con mi calibrador. Aquí está 1,5, todavía tenemos buen margen. 1.8, 1,5, 2, 1,5. Entonces coloco mi guarda de cera, lo coloco en mi modelo y voy rebajando los puntos prematuros. Como les digo, mientras no sobrepase ese límite, n número de veces, mientras que no sobrepase el límite de 1 milímetro, que se vaya adelgazando, va a ser n número de veces hasta que haya una desoclusión posterior. Y entonces, ¿cada cuándo se le va a ver al paciente? A revisar cada 8 días. Cada 8 días lo que vamos a hacer es que van a citar a su paciente. Vamos a ver que siga habiendo contactos anteriores y desoclusión posterior. Cada 8 días, cada 8 días. Una vez que ya cumpla con de 2 a 3 semanas que haya desoclusión posterior sin contactos, entonces lo que vamos a hacer es ahora vamos a estabilizar, y esa sería una segunda fase, la estabilización del guarda de acrílico. Conforme ya lo utilizó el paciente, a lo mejor puede irse un tratamiento con el guarda con guía anterior y desoclusiones posteriores. Nos podemos ir a lo mejor puede ser de 1,5 meses, 2 meses, hasta 3 meses pudiera ser, ¿sí? Porque hay pacientes que cursan con dolor articular, chasquidos, ruidos, ¿sí? Está fuera de céntrica ese cóndilo, y entonces con este guarda de reposicionamiento condilar lo vamos a llevar a su posición. Entonces, una vez que ya no haya contactos posteriores y el papel articular pase libre, una vez que ya pase libre el papel articular sin que se atore absolutamente nada, entonces lo que van a hacer ustedes para enviárselo al técnico dental, aquí la idea es limpiar esto. Para que quede bien limpio. Inclusive vean, con la pura
Casa de algodón, vean cómo toma un brillo. Entonces así quedaría en el sector anterior, bien lisito, sin que quede muy voluminoso, ¿sí? Tercio medio de los dientes, involucrar la última arruga palatina, lisa la superficie. Y entonces lo que ustedes mandarían al técnico van a quitar ya una vez que ya terminaron todo el proceso de oclusión anterior o contactos anteriores y desoclusión posterior. Entonces lo que van a hacer es que le van a quitar la platina a su modelo. Si recuerdan en el BioArt, pues nada más es golpean y la retiran. Y le van a mandar al técnico el modelo con todo este zócalo, sin la platina y con su guarda. Así como lo ven desde arriba, así lo tendrán que mandar al técnico dental. El técnico dental ya tendría que hacer el desencerado de ese guarda, obviamente el enmuflado, el desencerado y la inyección de la resina acrílica termocurable para que se los mande ya bien, así como ustedes lo mandan, así se los regresa, ya con pulido y obviamente con brillo. Y obviamente también con su respectiva cajita de guardas. Eso es importante que siempre ustedes se preparen. Hay técnicos que a lo mejor les envían su cajita y si no ustedes la compran para que la tengan y que le den al paciente su cajita para que se proteja su guarda. Entonces así quedaría ya terminado, si ven. Lleva un ratito de diagnóstico, un buen rato de diagnóstico, inclusive a veces cuando hay pacientes que tienen terceros molares, hay que definir esos terceros cómo están funcionando. Hay ocasiones que son terceros que provocan interferencias. Hacer el diagnóstico de su problema articular, de dónde viene. Entonces, esto es lo que viene siendo el guarda con guía anterior, guarda tipo Michigan, de reposicionamiento condilar, con guía anterior y con guía canina al mismo tiempo, desoclusión posterior. Entonces, esto ya lo mandan ustedes al técnico para que se los terminen en una segunda fase. Y nada más para adelantarme un poquito, una vez que ya se los manda el técnico, ya si esto fuera ya en acrílico y ustedes insertan el guarda en boca, hay ocasiones que entran en acrílico así como lo ven, suave. Pero hay ocasiones, pues ustedes saben que hay contracción del material. Entonces, si no entrara, ¿qué es lo que tendrían que hacer si esto fuera acrílico? Con su fresón de carburo de tuxteno. El fresón de carburo de tuxteno ustedes tendrían que rebajar suavemente un poquito aquí en la cara vestibular. Si fueran molares, también un poquito aquí, o pueden también rebajar un poquito acá por la pared palatina, acá, aquí, aquí, ¿sí? Hay ocasiones que identificamos perfectamente bien cuando lo colocamos en boca. Hay veces que entra, por ejemplo, en anterior, pero ya no entra ahí. Entonces ustedes tienen que nada más visualizar cuál es el diente de la cara vestibular que está impidiendo que baje. Entonces si fuera, por ejemplo, esta la cara, entonces ahí identifican, retiran, y entonces con el fresón de tuxteno rebajan ahí suave, suave. Pues no es rebajar a destruir toda la pared, suave nada más a pulir y lo tratan de insertar. Si ese punto ya entró, entonces habrá ocasiones que otro punto sea el que no entre y hacen exactamente lo mismo. Rebajar o pulir esa pared. Lo insertan. Si ahora ese ya entró mejor y ahora es otro posterior y así. Hasta que asiente perfectamente bien el guarda en boca del paciente. ¿Sí? Si ustedes hicieran algún ajuste que tuvieran que rebajar porque está pegando ya cuando está en acrílico que está pegando, ¿sí? Entonces tendrían que volver a pulir y a dar nuevamente brillo a su guarda. Recuerden que cada ajuste que ustedes vayan haciendo
tienen que volver a recuperar ese brillo y ese pulido y ese brillo para que el paciente se vaya con un guarda bien acabado, bien liso en sus superficies, ¿sí? Así como cualquier resina acrílica que ustedes vuelvan a retocar, siempre tiene que ser pulido y brillo cualquier resina acrílica. Entonces esperemos que, que se haya quedado entendido este video. Hay ocasiones que al inicio hay cosas que pueden surgir dudas, pero conforme a la marcha vamos a ir aclarándolas una vez que ya regresemos para que puedan ustedes trabajar este tipo de guardas en sus pacientes y que les puedan devolver pues de alguna manera su estabilidad, su salud, porque hay pacientes que cursan con dolor, inclusive hasta limitación de aperturas. Entonces ayudándole con tipos de guardas de reposicionamiento ayudamos mucho a nuestros pacientes. Hay un confort, a veces junto también con algún tipo de fármaco desinflamatorio, pero estos guardas ya una vez como están diseñados y para su función tienen excelentes resultados. Entonces, pues saludos a todos, chavos, cuídense y seguimos aquí en contacto realizando los videos para nuestros chavos de la Universidad Autónoma de la materia de oclusión sexto semestre. Saludos y nos estamos viendo.